y ella no, así que se fue. Es lo que suele pasar, ¿eh? Es lo que suele pasar. Cuando quieres que te quieran, pues y no te portas bien, pues las cosas no salen, no salen muy allá. Uno por mejilla y regresé. Bueno, vamos una jornada más a analizar algunos asuntos destacados con Pedro Martín. Muy buenos días. Erika, Valentín, audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Valentín Avianet, muy buenos días. Buenos días, Erika, Pedro y a los oyentes. Bueno, retiro lo que dije ayer. Yo no había visto. Yo ayer, nada, intentando aquí apaciguar las aguas después del Mundial, Pedro, ¿no? Sí. Intentando yo tirarle un cabo a Argentina y a la afición argentina, que Sí. va. Lo retiro porque yo no había visto cómo habían agarrado del cuello a jugadores españoles, que de hecho se va a abrir una investigación sobre estos acontecimientos, pese a lo que la afición argentina y el propio equipo manifiestan. Creo que solo son ellos los que lo ven así. El resto del mundo está un poco impactado con esa nota negativa dentro de lo muy positivo. 2 millones de personas reunidas en Cibeles ayer para recibir a nuestra selección. Pedro. Pues sí, me quedo con lo último, con lo positivo, que es los 2 millones de personas, espectacular. Yo que nos estuvieron hasta las 11 de la noche viendo el espectáculo, sobre todo el ofrecimiento por parte del de la selección, de lo que tiene que ver todo con la federación, la selección, los espectáculos, etcétera, al público español, en este caso al de Madrid, evidentemente, no pueden estar en todos sitios, y también pues el tributo que le hacía el pueblo de forma masiva, 2 millones de personas en las calles de Madrid, una jornada espectacular. Si la anterior, que fue una época dura, recordemos que fue en medio de la crisis del 2008, 2011, 2012, y fue como si fuera un chute de adrenalina, ya fue espectacular, más de 1 millón de personas, pero lo de ayer fue una barbaridad. Con respecto a Argentina, pues no voy a quitar una palabra de lo que dije el otro día. La verdad es que no supieron perder, no jugaron al fútbol, totalmente decepcionante por parte de, por lo menos para mí, de una selección que siempre ha sido un ejemplo, el mundo del fútbol argentino, que para mí siempre también fue un referente también, y que se comportaron de forma muy violenta, provocadora, no jugaron al fútbol y no supieron perder. Yo creo que tuvieron todos los factores negativos que se pueden tener en un partido de fútbol. Pero España, o esa es la sensación que tengo yo, ganó jugando a fútbol. Y eso es una cosa muy positiva, y lo digo por el ejemplo que dan. Mira, se acaba de concluir, ¿no?, un campamento con la Unión Deportiva Las Palmas aquí en Yaiza. Lo estaba contando antes, ¿no? Y yo pensando, el año que viene, que además pretenden ampliar a 3 semanas los plazos de ese campamento que organizan entre el Ayuntamiento de Yaiza y la Unión Deportiva Lanzarote. La fundación. Exactamente. Pues que pretenden ampliar el plazo, pero yo creo que también tendrán que ampliar las plazas, porque después de este tipo de cosas, pues crecen los adeptos también al fútbol, y los adeptos son chinijos y jóvenes, y que se lleven el ejemplo de que el ganador juega a fútbol y juega limpio, Valentín. Me dejan nada más que decir un pequeño detalle con respecto a lo que has dicho. Esta mañana venía escuchando otro medio de comunicación. Han aumentado por el fútbol, por el resultado del Mundial, por ganar España el Mundial, en más de 30 veces la búsqueda, por ejemplo, de un potencial emisor turístico de China a España. 30. Por 30 te ha multiplicado. Sí, lo oí también. Espectacular, ¿eh? Lo oí también. Sí, no. De todas maneras, fíjate, o sea, los ojos de todo el mundo han estado puestos en el Mundial, y sobre todo en la final. Siempre hablamos de que el fútbol, que es el deporte de masas por excelencia, debe ser ejemplo, ¿no? Para sobre todo para los chinijos, para la gente joven. Aplicar el fair play, luchar contra el racismo, etcétera, etcétera. Y resulta que es que lo que vimos en la final, el comportamiento de los jugadores argentinos, no de todos, pero sí de algunos, pues lamentable. Y en conjunto también, es decir, no en lo deportivo, sino en lo extradeportivo, porque, por ejemplo, no le hicieron el paseillo a España.
mientras... Les dieron la espalda. Yo Le eso no lo dieron había la visto. espalda. Es que claro, yo ayer hablé y no había visto esas imágenes. Y a mí, mira, en lo del partido, dentro del partido hay gente que dice que bueno, que uno juega más duro, que otro tal. Vale, lo que tú quieras. Pero el posterior fue como... Yo puedo entender que esté dolido, pero hay que saber ganar y hay que saber perder también. Y Sí. sin razón ninguna, porque no te robaron el partido, no hubo ningún tipo de juego sucio por parte del contrincante, pero en este caso por España. Es que perdiste el partido porque no jugaste. Es Cero que- tiros a puerta. Si ves en Instagram que ahora, bueno, con todo el mundial te saltan historias de influencers por todos lados, y no influencers, de gente que simplemente opina en las redes, pero en el momento que empiezas a ver pues vídeos relacionados con el mundial, pues bueno, empieza a salirte ahí de todo. Y yo, por ejemplo, he visto muchos argentinos, gente argentina, con coherencia, con sentido común, hablando de que les parecía una falta de respeto impresionante lo que hicieron en el campo de fútbol y después a posteriori cuando terminó el partido, y sobre todo en la celebración. Hay mucha gente que piensa que es que no se merecen haber sido ni subcampeones del mundo, y la FIFA tiene que investigar, por supuesto que sí, porque fueron unas agresiones graves, intencionadas, de mala gente, ¿no? Y después eso, el no reconocer la victoria cuando fue una victoria limpia. Si ese no es que el árbitro, vamos, El puso árbitro todo podía ponerse en cuestión la actitud con España. Claro, nos quitó un gol que para todo el mundo fue gol, menos para el árbitro. Es decir, entonces, claro, y yo creo que eso, que si pretendemos que sea una plataforma para que la gente joven vea que, bueno, que hay juego limpio, lo de Argentina, vamos, te echa por tierra cualquier argumento en ese sentido. Me ¿no? parece fundamental el ejemplo que se da a las personas más jóvenes, porque si algo nos llevamos, yo dinero no me llevo, se lo llevan ellos, te quiero decir, pero si algo nos podemos llevar de este juego, del fútbol o de cualquier juego, es el ejemplo. Y me gustaría mencionar que el pasado viernes, que lo dije ayer, pero lo repito hoy, a mí me llamaron la atención algunas conductas que no estoy muy acostumbrada a ver en la lucha, porque fui a Tías a seguir la Supercopa Mamerto Cabrera Medina y me encantó la lucha en general, pero sí vi alguna cosilla que, por cierto, felicidades al Tao, que se alzó con la victoria, pero también felicidades a la Unión Suryaisa, que lo hizo muy bien, y ahí, de verdad, que en general estuvo genial, pero había alguna cosilla que no me gustó, y ahí tengo que felicitar al árbitro que está, a los dos, bueno, el que estaba quizá adentro estaba como más cercano, porque corrigió inmediatamente ciertas conductas De luchadores, te pregunto porque no las conozco. Sí, invitando a los luchadores algunos se quiso ir sin saludar a un trincante, eso no sucede así, alguna mala forma, pero el árbitro, con que lo felicito, no sé el nombre, la verdad, pero es muy conocido, porque además ese árbitro en concreto lo veo, y siempre que lo veo pitar, yo entiendo que se enfaden con él desde la afición, pero bajo mi punto de vista pita muy bien, y además enseña, y creo que eso es fundamental. Hay una imagen que está dando la vuelta también, que es la de, yo la compartí en Facebook porque me parece, además además a mí es que me llegó al corazón estos dos grandes luchadores como son Eusebio Ledesma y Mamadou Cámara, que es una imagen que se ha vuelto viral en redes sociales. La he visto. Ese abrazo que en lugar Eusebio Ledesma resultan ganadores, y en lugar de ir a celebrar con su equipo, eso es saber ganar. Eso es saber ganar, fijarte en tu contrincante y ver cómo de abatido está. Porque para Mamadou Cámara significaba mucho el ganar o perder, significaba mucho, él se quedó abatido en la arena, y Eusebio fue a darle un abrazo y se quedó ahí un momento con él. Me pareció súper emocionante. ¿Tú lo has visto el momento? Sí, ¿verdad? las imágenes, bueno, las compartió incluso en sus redes, en Instagram, el presidente del gobierno, porque efectivamente Claro. la imagen da la vuelta, porque tiene dos componentes, ¿no? Uno de, digamos, lo que sí que entiendo que es el juego limpio, lo que es el ganador, digamos, sabiendo lo que supone perder y consolando al perdedor, que son muy bonitos. Y después, claro, tenemos ahí también, si quieres, el tono de la integración, ¿no? Un chico que es un magnífico luchador, pero que es un inmigrante que se ha integrado perfectamente y es un deportista es uno de los fenomenal. mejores luchadores que tenemos en Canarias. Por eso. Quiero decir, que está bonito. Es que me acabo de acordar del artículo de Rajoy. Vamos a dar a Rajoy tranquilo, que como escribo un artículo de la lucha canaria, en fin. Oye, déjame que felicite a mi hija, que hoy es su cumpleaños, que además la tengo aquí, que viene anoche. Muchas Muchas felicidades. felicidades. ¿Cuántos cumple? Cumple 29.
esta gente tan joven. Adiós, Dice Erika, adiós la dice vieja, Erika. adiós la vieja. Dice Erika que tiene ¿de cuánto? 33. Creo que tengo 34, creo que cumplo 35 este año. Sí, cumplo 35 como el Piol. Exactamente, sí, tal cual. Óigame, antes de pasar a temas más locales, otra noticia que ha sorprendido, más que nada porque, aunque no existían declaraciones públicas, lo típico. Los implicados hacen un correveidile con algunos periodistas, con algunos medios de comunicación, trasladando a la opinión pública su sentir, qué es lo que van a hacer. En teoría, Julio Martínez, voy a hablar del caso Plus Ultra, Julio Martínez iba a mantener, digamos, esa fidelidad, si se me permite, al expresidente Zapatero en cuanto a lo que se investiga en el caso Plus Ultra, sobre todo porque no es que se reconociera nada, ni muchísimo menos. Ayer la cosa cambió. Ayer la cosa cambió porque hoy le toca declarar ante el juez Calama a Julio Martínez, y ayer, en esa previa, enviaba un escrito al juez Calama, que instruye el caso Plus Ultra, directamente confesando que Zapatero era quien le daba órdenes de hacer las cosas, lo cual... Es el autor intelectual de la trama. Lo cual, para que todo el mundo nos entienda, significa, Pedro, en mi idioma, tirar de la manta. Pues sí, tiene un montón de acepciones, ¿no? Se puede tirar de la manta, confesar... Llegar a un acuerdo con la fiscalía, mandar a mucha gente nuevamente, el Partido Socialista sabe de eso últimamente, o nuevamente a la unidad de quemados, todo lo que quieras decir, Julio Martínez y la dirección de Plus Ultra, no solo Julio Martínez, pero sí es verdad que de todas maneras sí se había insinuado algo, sobre todo después de la sentencia del caso Mascarillas con respecto a Aldama, ¿no? Y lo que podía, bueno, con respecto al comportamiento en este caso fue el Tribunal Supremo, ¿no? El que juzgó el caso Mascarilla, y la actitud de la Fiscalía en torno a las peticiones de pena al señor Aldama, o las que se le impusieron, y el no ir a la cárcel. Yo supongo que también, por lo que he escuchado, ¿no? Por lo que he escuchado en esos medios de comunicación que están muy cercanos a la noticia, que esto estaba pues haciéndose pensar a Julio Martínez el cambio de postura en la colaboración, e incluso también viéndose empujado un poco por la actitud de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que evidentemente estaba vertiendo todas las culpas en Julio Martínez, ¿no? Toda la responsabilidad de los presuntos delitos que había en torno a Plus Ultra. Y ayer hemos conocido, creo que el primero lo publicó, en primer lugar lo publicó El Mundo, pero creo que está también en El País, y en muchos, porque está el escrito de colaboración con la Fiscalía, en el que reconoce prácticamente todo lo que se venía hablando, ¿no? O sea, que el autor intelectual era José Luis Rodríguez Zapatero, que ellos habían pactado que él no figurara como parte integrante de la empresa. El recorrido anterior, porque primero hicieron un intento de ayuda por parte del Ministerio de Fomento, creo que estoy hablando de memoria, pero lo leí ayer en profundidad. No salió, pues vamos a explorar la fórmula CEPI, que ahí sí salió, y los ofrecimientos que se produjeron hacia Plus Ultra, y las dádivas o las comisiones presuntamente irregulares, y que son fruto, hombre, yo creo que ya con lo que dice Julio Martínez, evidentemente con lo que dice la parte de Plus Ultra, la dirección de Plus Ultra, y esa total predisposición a colaborar con la justicia, complicado va a ser que se libre de poder escapar del tráfico de influencias José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy va a haber mojo con Morena, segurísimo, porque, bueno, después de lo que ha comentado Pedro, evidentemente aquí lo que tenemos es que Julio Martínez ha dicho, bueno, ante la posibilidad de ir a la cárcel, aquí cuento todo lo que sé, voy a colaborar con la justicia y a ver si me pasa como con Aldama, que en este caso, pues fíjate tú, fueron 24 años creo a Ábalos, 19 a Coldo, si no me equivoco, y 4 y medio a Aldama, que no va a ir a
a la y cárcel. eso se pacta. Y eso se pactó con la Fiscalía, y ahora es lo que es la estrategia que va a Más- seguir Julio Martínez y el presidente de Plus Ultra también, que también emitió o remitió un escrito en el mismo sentido de colaborar con la justicia al juez Calama. Más una cosa importante, porque ya no es solo las condenas, ya es el tiempo antes del procedimiento. Recordemos que este es un procedimiento que va a ser más largo que el que hemos visto con Ábalos, porque el de Ábalos iba por el Supremo, este va por la Audiencia Nacional, si no me equivoco. Entonces, Julio Martínez, de colaborar con la justicia, no solo querría, quizás su estrategia no solo pase por evitar una futura pena ejemplar como la que hemos visto en Ábalos o en Koldo, sino, y la que hemos visto de Aldama muchísimo menor, sino también evitar medidas cautelares severas como ingreso en prisión, entiendo yo. O sea, hoy el juez, tras escucharle, podría imponer medidas cautelares que implicaran, pues, desde que entre en prisión, a quitarle el pasaporte, a que vaya cada 15 días. Entonces, si él se muestra favorable, porque recuerdo que Aldama se mostró favorable a colaborar con la justicia e inmediatamente lo soltaron. Y todo el tiempo... Hombre, de los 15 días no se los va a quitar nadie. Sí, pero todo el tiempo que... Comparado con los otros no es nada. Mientras esperábamos por el juicio del caso Mascarillas a Ábalos, Koldo y Aldama, veíamos como Aldama estaba fuera de prisión y los otros dos estaban dentro de prisión. Entonces entiendo que Julio Martínez también estará intentando evitar ese periodo anterior a entrar en el prisión. pisar la cárcel, está claro. Y recordemos que es el amigo personal de Zapatero, y recordemos las declaraciones de Zapatero, el vídeo ese famoso diciendo que él no tenía absolutamente nada que ver con Plus Ultra, para nada, que no medió, que no intermedió. Y ahora hay dos personas implicadas en el caso e imputadas que van a decir que era el cabecilla, el autor intelectual, que había cobrado ese 1% del rescate de Plus Ultra, que eran 53 millones, con lo cual cobró pues esos 530.000 euros. Esos 530.000 más 5.000 euros mensuales. Así que lo tiene complicado. Ahora lo que hay que ver también es, tras lo que diga hoy Julio Martínez, que sabemos qué va a pasar en relación con si va a tomar algún tipo de medida el juez Calama, y segundo, qué posición va a tener el señor Pedro Sánchez en relación con José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista y el gobierno, porque el argumento del lawfare y el argumento de inocente se le va a quedar ya pues como muy manido, me da la sensación, ¿no? Es que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho muchas cosas, entre ellas, aparte de defender su inocencia, que por supuesto hay que respetar, pero por ejemplo dijo que iba a explicar de dónde venían las joyas en nada, en poquísimo tiempo. Sí, sí. Y ha pasado más de No un mes. solo las joyas, iba a explicar todo. Veremos, esperemos que sí que lo pueda explicar. Hay un asunto que publica lanzalotdigital.com y cambio radicalmente de tercio, compañeros. Lo tengo aquí. Habla de que la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote deberá analizar en los próximos días una reclamación que ha presentada por la familia del consejero socialista Benjamín Perdomo, que solicita una indemnización superior a los 4,6 millones de euros por el supuesto lucro cesante derivado de la ubicación durante años del antiguo depósito regulador de Órsola. Además, esta información apunta a que no solo se deberá analizar esa reclamación, sino que esto tiene un componente político en el sentido de que son miembros consorciados los alcaldes socialistas, compañeros del consejero Benjamín Perdomo, Pedro. Bueno, ayer tenemos la ventaja de que después de que se publicara eso, ayer estuvo en Café de Periodistas el Alfredo Villalba, y bueno, tiene que analizarse todo, tiene que asesorarse jurídicamente, pero que en principio él por lo menos la postura del ayuntamiento de Aría va a ser preservar la integridad económica del consorcio de agua, por muchas razones. Es verdad que ya dice que se había rumoreado algo y que tenía constancia de algo. Eso yo creo que lo recordamos todos, pero no en esa cuantía. No en esa cantidad, me parece una cantidad exageradísima, conociendo al sector primario, conociendo el sector primario. No, y conociendo también la ocupación, o sea, la reclamación afecta a una ocupación de unos 720 metros cuadrados dentro de una finca que tiene 175.000 metros cuadrados. Es una pequeñísima porción dentro de esa finca, que Sí. yo no sé, que su derecho tienen, obviamente, no estoy quitando ni muchísimo menos, o sea, la reclamación de la familia, o sea, cada uno... Hombre, claro que
todo el derecho del mundo, pero hombre, también que quieras hacer caja con el dinero de todo, porque lo que decíamos Pedro y yo ayer en tono irónico, oye, pues si el informe pericial que ha sacado, porque claro, se supone que el lucro cesante, es decir, yo es que podía haber puesto, plantado aloe y haber montado ahí una super tal. Tenía que haber ido de maravilla. Y claro, a decir, oye, pues tenemos que dedicarnos entonces todos a la agricultura si vas a tener esos beneficios. Y después, oye, si te ocupan menos o sea, 720 metros cuadrados y tú tienes 175.000 porque en el resto no pudiste hacer ese proyecto de plantar aloe o lo que fuese. Es decir, eso son dos de las cuestiones. Y bueno, y yo creo que aquí el alcalde ya dijo, el alcalde de Aría nos dijo ya por dónde van a ir un poco los tiros, porque claro, lo que se le echa en cara ahora al actual gobierno del Cabildo Insular es que porque en su momento no se accedió a pagarle los 500.000 euros por todo el suelo, o sea, por los 175, y se intentó pleitear hasta el punto de que, bueno, al final no se le pagó esa cantidad, sino lo que se hizo fue, pues bueno, digamos, hacer un bypass y no utilizar el terreno de la familia de Benjamín Perdomo, con toda la razón del mundo también, porque oye, por utilizar 720 no tienes por qué comprar un terreno de 175.000, pagar 500.000 euros si no lo necesitas absolutamente para nada. Con lo cual me parece que tiene todo sentido común. Ahora que exijan lo que exijan, porque decía el alcalde, no, es que claro, si se llega a hacer ese acuerdo, pues ya hubiésemos pagado 500.000 euros, pero no los 4,6 millones. Que eso estaría en precio si te compra y si te interesa toda la finca. El precio del suelo público, el suelo rústico. Del suelo rústico está entre 1 y 3 euros, dependiendo de bueno, habría que ver si está en precio, si ofrece las mejores calidades para plantar, si está apto, si tiene sistema de regadío. Ese vale 3 euros. No sé si ofrece toda esa garantía. Que todo esto viene, sí, y es que estoy tratando de recordar, pero todo esto viene por una sesión de suelo que se hizo en su día de viva voz, digamos, de un familiar que ya... Y al ayuntamiento, el abuelo de Benjamín, sí, al ayuntamiento de Aría. Sí. Exacto, porque esto es importante para la gente que no esté... Y Aría se lo cedió, en este caso, pues en su momento sería... Cuando se incorporó al consorcio. A Inalsa y posteriormente al consorcio, que incluso en la petición de esos 4,6 millones pide también una parte del beneficio que ha supuesto para Canal Gestión la utilización de ese depósito también. En fin, es un intento por pues sacar la mayor tajada de esos terrenos, que yo creo que lo lógico es que la Asamblea del Consorcio, independientemente de ideologías y de siglas políticas, lo que apruebe sea que el consorcio pues nombre, digamos, un representante legal para que se pleitee sobre esta cuestión, porque no van a llegar a un acuerdo en torno a los 4,6 millones. O sea, que les diga no y después ya veremos por qué no. No creo yo que esto tenga mucho mayor recorrido, ¿no? Antes las cosas se hacían así. Antes, yo es que soy de campo y conozco, y ustedes seguro que conocen también, un montón de casos en los que antes las cosas, bueno, pues un vecino de un pueblo cedía, tal, no sé qué. Yo creo que eso se tiene que acabar en la actualidad, y que todo tiene que tender a, oye, que las cosas no se hagan de esa manera, que esto viene de atrás, y entiendo que se resolverá como mejor se deba resolver, pero quiere decir que esto es lo que muchas veces ha ido generando, pues este tipo de conflicto de intereses, vamos a decirlo así, entre lo que la familia cree que le corresponde y lo que el consorcio y el cabildo creen y los ayuntamientos creen. Entonces veremos cómo se resuelve. Compañeros, hay una cuestión que publicaba a ver si lo tengo por aquí. Si no, les cuento, porque he charlado con miembros de la plataforma Canarias Tiene un Límite, porque, a ver si lo tengo por aquí está, porque hace unos días publicaban algunos medios de comunicación una denuncia que hacía la plataforma Canarias Tiene un Límite acerca de la vivienda vacacional. Entonces, ayer digo que vamos a ir escuchándolo por trocitos, pero ayer pues hablábamos con uno de los portavoces de la asociación Salvar la Tejita e integrante del movimiento ciudadano Canarias Tiene un Límite, Daniel Duque. Yo le formulé varias preguntas, entre ellas, ¿qué es lo que denunciaba en esta ocasión Canarias Tiene un Límite? Y ¿qué formaciones políticas son las señaladas según ellos?
Muy buenas. Lo que estamos en esta ocasión denunciando desde Canarias tiene un límite es que varios partidos políticos se están aliando con la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales para crear más vivienda vacacional y para reducir la dificultad de los requisitos para generarlas, ¿no? Es decir, en lugar de luchar contra ellas y de hacer una moratoria de todas las maneras posibles para no llegar al colapso, pues se están aliando para hacer lo contrario, es decir, para generar más viviendas vacacionales y para facilitar los requisitos para poder crearlas. Los partidos que forman parte de esta alianza con la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales son la Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canarias, Vox y el PSOE. Y lo que se busca, la artimaña, es rebajar la calificación de la vivienda vacacional, pasando de ser actividad no inocua a inocua dentro de esta ley de vivienda vacacional. Y esto lo que haría, esta modificación, si prospera, lo que hace es facilitar el alta de nuevas viviendas turísticas y facilita la continuidad de muchas de las otras de las que existen al eliminar exigencias reforzadas pues en materias de ruido, salubridad, seguridad y tramitación administrativa que hoy exige la norma. Esto es lo que están buscando. Es lo que denuncian y lo que están buscando. ¿Le hacemos más preguntas? ¿Quieren que escuchemos más o quieren comentarme algo respecto a mí a con esto, esto me Pedro? vale por lo menos para Dime. opinar alguna cosa. Primero, no entiendo muy bien la postura de Canarias tiene un límite con respecto a la ley de vivienda vacacional, que respeto la oposición de ellos. Ellos están en contra de la vivienda vacacional. Cada uno, mira, que si ellos... Lo que no entiendo es cómo pueden pretender que una administración, que cualquier administración que está representada a través de formaciones políticas puede estar en contra de la vivienda vacacional. Puede estar a favor de la regulación, que creo que están todos, porque creo que algunas de las cosas que dice tampoco son exactamente así. Esto de que haya nuevas viviendas vacacionales. Están paradas la concesión de viviendas vacacionales en los próximos 5 años. No entiendo muy bien lo que quiere decir este señor. Por mucho que se cambie, que yo también estoy de acuerdo en que no se cambie, lo de actividad clasificada, que se siga manteniendo, igual que se sigue manteniendo a un hotel o a un apartamento turístico. Lo que están pidiendo estos partidos, porque por lo visto hubo un compromiso por parte, según dicen ellos, que después se está desmintiendo que ellos iban a apoyar la aprobación de la ley de vacaciones, sobre todo lo que dice la Agrupación Socialista Gomera, con la condición de que en un plazo X se tuviera en cuenta la posibilidad de pasar la calificación de actividad clasificada a actividad inocua. Que no sé si cuando lo creyeron ese tipo de pacto, cuando propusieron ese tipo de pacto, estaban pensando en que existían burros volando o pajaritos preñados, lo que querían decir, lo que quisieron entender, pero evidentemente yo no estoy para nada de acuerdo en la postura de esta asociación, que puede tener su razón de ser, que pues está defendiendo evidentemente el no desarrollo de la tejita, pero eso de demonizar a un sector, por mucho que a ti no te guste, yo no estoy para nada de acuerdo con ello. Valentín. A ver, esto parte de que la Agrupación Socialista Gomera ha pedido, porque además se entiende, es decir, la Gomera es como lo de Aría. Ayer tuvimos al alcalde de Aría y el alcalde de Aría es del PSOE, y el alcalde de Aría quiere que está a favor de la vivienda vacacional, quiere que se regule lógicamente, no quiere que todo el peso de las inspecciones vaya fundamentalmente recaiga en los ayuntamientos a través de la licencia de actividades clasificadas, pero está a favor del desarrollo, y en las Islas Verdes, La Gomera y tal, lo que se pretende es que también se pueda desarrollar dentro de un orden que tiene sentido, pues todo lo que tiene que ver con la vivienda vacacional, porque ya sabemos, están los datos ahí, las estadísticas de que trae mucha riqueza sobre todo y se reparte mucho dinero. Democratiza el sector. Sí, a la gente. Entonces, eso hay que... Pero también es verdad que es que la licencia de actividades clasificadas es un requisito que está de la anterior normativa, de la que aprobó el señor Paulino Rivero, el famoso decreto. Lo que pasa es que hasta ahora te valía con una declaración responsable, después no había ningún tipo de inspección al respecto, pero la actividad clasificada, la vivienda vacacional, es una actividad clasificada. Es decir, tienes que tener en cuenta varias cosas. Es decir, oye, pues
en un mes, en una vivienda vacacional pueden pasar a lo mejor 3 familias diferentes, ¿no? O 2 familias que te contraten una semana, 10 días, no sé cuándo. Y claro, tienes que tener, tienes que de alguna forma asegurar que al alquilar tú esa vivienda, pues tiene que tener una serie de requisitos fundamentales en relación con salida o sea, con incendio, tema de incendio. La seguridad y la accesibilidad. Y la accesibilidad. Entre otras cosas. Claro, eso es así. Esto es lo que pasa, que la ley del gobierno de Canarias y la que ha propuesto pues el señor Miguel Ángel Rodríguez, que es digamos el alma mater de esta ley, y la consejera Jessica de León lo ha dicho claramente: no es una actividad inocua y por lo tanto se va a requerir la licencia de actividad clasificada. ¿Qué pasa con yo entiendo lo de Casimiro Curbelo? Lo que pasa es que el PSOE y Nueva Canarias, fundamentalmente, y Vox se han apuntado a esto para de alguna forma a echar por tierra la ley, y que sea un fracaso del gobierno regional, porque yo lo que sé es que el PSOE no está tampoco a favor de que no haya regulación en la actividad de la vivienda vacacional, porque de ellos su bandera es la de intentar regular el mercado para que haya más viviendas residenciales, declarar determinados municipios tensionados para que se baje el alquiler. O sea, su política es diferente a lo que van a votar ahora. Eso es lo que no se entiende. Bueno, se entiende desde el punto de vista político, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más, porque le hacía más preguntas. Le preguntaba que si pensaban que la nueva ley de la vivienda vacacional estaba funcionando. Vamos a ver. Porque claro, la ley de vivienda vacacional, ¿para qué se impulsa? Para regular la vivienda vacacional. Pero hay quien espera que la vivienda vacacional frene la fuga de vivienda residencial del mercado residencial. Bien, vamos a escuchar un poquito más a Daniel Duque, integrante del movimiento Ciudadano Canarias Tiene un Límite. Nosotros en Canarias tiene un límite. Bueno, y cualquiera que tenga ojos en la cara, vemos que de momento la ley apenas ha logrado reducir 1.000 viviendas vacacionales registradas de las más de 74.000 que se llegó a contabilizar en el registro, ¿no? De momento no ha tenido tiempo de desplegarse la ley, no se ha podido desarrollar y por tanto de momento no ha tenido apenas ningún efecto. Pero vamos, es muy significativo que siquiera habiéndose desarrollado la ley, sin haber empezado, digamos, a intentar hacerse algo, salen los partidos en tromba a ayudar a empresarios y especuladores a que sigan desarrollando esta actividad en lugar de defender lo que tenemos que defender, ¿no? Que es una moratoria para evitar el destrozo que estamos sufriendo en estas islas. Aparte de rebajar la calificación de la vivienda vacacional de actividad no inocua a inocua dentro de la ley de vivienda vacacional, también pretenden hacer otros cambios, como por ejemplo amparar viviendas vacacionales que no se adapten a la nueva ley, duplicar de 5 a 10 años el plazo transitorio del que disponen las viviendas ya existentes en las Islas Verdes para seguir explotándose antes de regularizarse, por ejemplo, o la petición del presidente insular de La Palma, alegando la necesidad de recuperación tras la erupción del volcán, para hacer más viviendas vacacionales, ¿no? Son un ejemplo de la apuesta por la especulación y el turismo de masas, y si hace falta usar la mentira, pues lo hacen sin ninguna vergüenza, ¿no? Porque los datos desmienten esta historia, puesto que en La Palma hoy hay 500 viviendas vacacionales más que antes de la erupción. A lo que yo le preguntaba, digo, bueno, pues, y ya es lo último que escuchamos, digo, bueno, pero ¿y ustedes por qué es lo que apuestan? Hablaba de la moratoria de la vivienda vacacional. Vamos a escuchar lo último que me decía. Lo que pedimos desde Canarias Tiene un Límite es lo que llevamos exigiendo, además apoyado por la gran masa social de esta isla, y así quedó claro en aquel 20 de abril, en aquella manifestación gigantesca. Queremos una moratoria turística porque decrecer es la única forma de sobrevivir. Lo han hecho otros lugares y se ha revertido la situación alarmante que tenemos y la situación desastrosa que tenemos en cuanto a vivienda, en cuanto a alarma social, a pobreza. Lo que queremos es que en lugar de rebajar las leyes, den tiempo a que se cumplan, pero que por favor no hagan un paripé tan lamentable como ni siquiera dejar que la ley se desarrolle, ¿no? Sino antes de que se empiece
a desarrollar la ley, ya salten a ponerle enmiendas para facilitarle pues la acción y la especulación a empresarios y a patronales turísticas, ¿no? Y luego también quería comentar un tema a nivel humano, no solo a nivel medioambiental. Plataformas como Booking.com o Airbnb han sido señaladas por la ONU por ofrecer estancias en lugares ocupados ilegalmente por israelíes en territorios palestinos ocupados, ¿no? Entonces, a mí, aparte de todo esto, el asco absoluto que me da que estas plataformas turísticas se pasen la dignidad y la vida de las personas, de niños, de mujeres y de civiles, que se pasen los derechos por la ternera, me parece de lo más rastrero y de lo más bajo que se puede ver hoy en día. Entonces me parece que también deberíamos ser todos un poquito más humanos y empezar a ver toda esta industria turística como algo que de bondad tiene bastante poco. Bueno, que quería poner toda la información que había comentado hizo con todo él. un revolutum, ¿no? Que mezcló ahí todo y responsabilizó a todos de todo lo que está pasando en el mundo prácticamente, ¿no? Bueno, él Porque- quiso destacar ese componente humano, entiendo yo. También es más cómodo una entrevista porque podemos repreguntar y demás. Se entiende el formato así, pero es verdad que bueno, que entre las cuestiones que iba planteando iba diciendo, pues de qué manera se podría solucionar o creen ellos desde la plataforma Canarias tiene un límite, se puede solucionar el tema de la vivienda vacacional, pero también pues invitaba, ¿no?, a la reflexión. Así lo entiendo yo, Pedro, que no sé si... Déjame, porque voy a reflexionar rápido porque tengo ganas de hacer pis y las necesidades son primero que las opiniones. Yo primero les diría, quedan 9 meses para las elecciones, que se presenten y así por lo menos defienden legítimamente lo que tienen que defender y representan esas ideas a través de los partidos. Después yo creo que ha faltado la verdad en muchas ocasiones porque tú puedes tener un pensamiento, pero no es una verdad absoluta. Eso que las viviendas con la aprobación, que yo sepa, la ley está totalmente aprobada y en vigor, que yo sepa, ¿eh? El que no cumple la ley está pues siendo negligente y se le puede retirar, porque decía también en una parte que hay gente que no la cumple y que tenían sus vericuetos y que por ahí se les estaba protegiendo o amparando, etcétera, etcétera. Y después con los datos que da, 1.000 viviendas solo, después decíamos el otro día, creo que se publicaban, que más de 3.000 viviendas se han dado de baja, creo que más, o muchas más, incluso que se han ido dando de baja en torno de ese registro de la ley de vivienda vacacional. Yo le invitaría a reflexionar que ese no es el único problema que hay, que puede ser un pequeño grano que también aporta economía a mucha gente humilde, que no voy a decir que no sean todos, que no hayan grandes tenedores, hay grandes tenedores, pero hay mucha gente humilde que se ha apoyado en el turismo vacacional, en los sectores, por ejemplo, en las zonas rurales, ha creado mucha vida, en las personas humildes para poder subsistir y también para poder tener un puesto de trabajo y para mandar a sus hijos a estudiar. Ha ayudado mucho a la economía doméstica, etcétera, etcétera. Y creo que hay muchos más aspectos para... primero también Canarias tiene un límite, habla de la contención de la llegada de foráneos, independientemente que sean turistas o no, que yo creo que el gobierno de Canarias tiene una comisión creada para ese estudio. Pero bueno, que tampoco le vale a esta asociación o a este chico, que no sé si habla como portavoz de la asociación o no, pero bueno, que yo en principio que no estoy para nada de acuerdo en todo lo que va denunciando. Bueno, tienes permiso para ir al baño, Pedro. Venga, Valentín. A ver, hay que recordar una cosa, es decir, esto no es baladí, o sea, la propuesta que plantea y parte de la agrupación socialista Gomera se va a tener que votar en el Congreso y se va a quedar el grupo de gobierno en el minoría. Congreso, no, en el Parlamento. En el Parlamento, perdón. No te lo lleves tan arriba. Se va a quedar el grupo de gobierno en minoría porque uno de sus socios es la agrupación socialista Gomera y es la que propone, digamos, el que se declare actividad inocua. Entonces, claro, vamos
vamos a ver qué pasa con esto, porque la ley todavía los ayuntamientos no la terminan de aplicar. Bueno, ayer nos contaba el alcalde de Aría, por ejemplo, en la tele, que el ayuntamiento de Tía ya, por ejemplo, tienen lo ha regulado a través de sus ordenanzas, etcétera, etcétera. Así que me parece bien. Hay algunos ayuntamientos que sí que se han adelantado para adaptarlo a su planeamiento general, etcétera, etcétera. Pero es que además, después tenemos otra cosa. Uno de los filtros importantes a las nuevas viviendas vacacionales fue el registro único, que esto fue a nivel nacional también, pero el registro único también se recurrió y lo ganaron las plataformas de alquiler vacacional, con lo cual dejó de ser uno de esos filtros. Entonces, claro, no se puede cargar en las espaldas de los ciudadanos la falta de actuación de las administraciones a nivel nacional y a nivel regional a la hora de poner viviendas en el mercado. Es decir, porque, a ver, los grandes tenedores a esos hay que cortarles las alas en relación con la vivienda vacacional, porque eso lo que están haciendo de entrada es competencia desleal, incluso aquellos que tienen hoteles, porque aquí te montan un edificio y te lo llenan de vivienda vacacional y se están ahorrando personal, etcétera, etcétera, y todo el dinero va probablemente hasta para un fondo buitre, ¿no? Y no repercute, digamos, en Canarias. Pero después sí que hay un 80% como mínimo de pequeños propietarios, es decir, gente que todos conocemos, que yo he conocido en Gran Canaria, que conozco aquí en Lanzarote, gente que tiene una casa que forma parte de sus ahorros, ¿eh? Y la gente ahorra de muchas formas. Unos ahorran, pues bueno, comprando una casa que la tienen para veranear, etcétera, etcétera, para ir con sus hijos, con su familia en verano, después la alquilaba a lo mejor el resto del tiempo en plan residencial, etcétera. Y esos son sus ahorros. Otros, los ahorros los utilizan para viajar, yo qué sé, todo el mundo utiliza sus ahorros y invierte como quiera. Entonces hay muchos de esos propietarios que son pequeños. Entonces no puedes cargar la falta de acción de las administraciones en esas personas precisamente. No, es que usted no puede tener el alquiler vacacional. No, usted tiene que tener el alquiler a un piso, en un baremo determinado porque no tenemos vivienda. Oiga, construya usted vivienda y déjeme vivir en paz a mí, que no soy ni un gran tenedor y tengo solo esa vivienda que es la que me permite, pues bueno, tener ahorro y poder haber realizado pues un proyecto de vida en función de esa casa. Pues no, resulta que es que yo ahora no tengo cabida en este mercado. Pues no, eso me parece injusto, con lo cual la regulación que se quiere hacer, en esa regulación no pueden pagar justos por pecadores. Tenían que hacerlo de una forma en la que efectivamente se corte lo que tiene que ver con los grandes tenedores que sí que han provocado y han distorsionado el mercado de la vivienda residencial, porque si a partir de ahora todo lo que se construye o todo lo que compran los grandes tenedores son viviendas que antes estaban en el mercado residencial a tiempo completo y ahora pasan al vacacional, pues lógicamente sí que hay una distorsión, pero no es la causa del problema. Claro, aquí cuando miramos la crisis habitacional es un problema multifactorial y yo me pregunto lo siguiente, estaba recordando lo que manifestaba la portavoz de Lanzarote en Pie, Leticia Padilla, en Café de Periodistas hace unos días respecto al problema de la vivienda y sobre todo ponía el foco en las viviendas vacías. Recordemos que el Gobierno de Canarias ha sacado una iniciativa en la que se pone como aval el Gobierno de Canarias para dar seguridad jurídica, para que los propietarios no tengan miedo de poner esas viviendas que están vacías en estos momentos al alquiler asequible, porque el Gobierno de Canarias actuará como aval en caso de impago por parte del inquilino. Y aún así, esa iniciativa no ha funcionado. Lo que explicaba Leticia Padilla o la lectura que sacaba es que a lo mejor no interesaba la seguridad jurídica, esencialmente, sino lo que interesaba era el enriquecimiento. O a lo mejor... Espera, déjame terminar esta cuestión. Habría que ver dónde está el punto ahí en la vivienda vacía. Y luego lo que ha comentado Valentín, porque por una parte tenemos, creo que son 200.000 inmuebles, 200.000 viviendas vacías en Canarias, y por otra parte está si hacemos lo que Valentín dice, si ponemos a disposición de personas vulnerables y personas con recursos limitados viviendas protegidas y viviendas asequibles, que eso lo tiene que hacer la administración, y se liberan esas viviendas al mercado residencial, ¿no se regularían los precios con esas dos cuestiones? No lo sé, y creo que no estamos dando... Lo estoy diciendo porque para mí la vivienda vacacional siempre ha sido un plan de fuga, nunca ha sido el objeto del por qué, o sea, sino es como hasta ahí se fuga la residencial, pero ¿por qué se fuga? ¿Por qué no se ponen esas 200.000 viviendas al alquiler? ¿Por qué no cogen al Gobierno de Canarias como aval?
¿Por qué no se construye vivienda protegida y vivienda asequible? Pedro, perdona. No te preocupes. No, yo con respecto a esto último, a lo que reflexionabas tú en torno a que no se acoge la gente, a que el gobierno de Canarias sea la balista y te garantice el cobro, o incluso que no lo entendía muy bien y tenía su teoría Leticia Padilla, pues yo planteo que a lo mejor puede ser porque después nos vamos a chocar como nos chocamos siempre con la maldita burocracia. Y a lo mejor vas a tener que tener tu piso, que podías tenerlo, o tenerlo en condiciones, o tenerlo en explotación de otra manera, cerrado, porque sí te van a avalar, pero vas a tener que llenar papeles, y que vayas por un lado, y que vayas para lo otro, y que vayas para el centro, y que vayas para adentro, y que vayas para todos sitios, y eso siga la casa sin barrer. A lo mejor puede ser así, porque mientras seguimos con las marañas burocráticas. Pero mira, en relación también con lo que decías, Erika, hay una cosa. Mira, creo que ahora, después del verano, es cuando ya se dan las llaves de las 200 viviendas de Maneje, si no me equivoco. Vale, ahí van a vivir 200 familias, ¿eh? Son habitaciones de 2, de 3, están muy bien, con su garaje y todo. Entonces, ahí van a vivir 200 familias que hasta ahora están viviendo en otro sitio, ¿no? Ajá. Se supone. Entonces, claro, cuando pasen a este tipo de alquiler asequible, porque es alquiler asequible, ¿no? Pues dejarán 200 casas, se supone, vacías que se tendrán que alquilar. Es el momento, por ejemplo, de poder poner esa vivienda, porque esas viviendas sí que no están en alquiler vacacional, la que están ocupando esas 200 familias ahora. Entonces, habrá gente que podrá ocupar esa vivienda. Y, oye, lo lógico también es que tú puedas sacarle cierta rentabilidad. Quiero decir, si resulta que es que no puedes subir si fuese tensionado, o un municipio tensionado, y no le puedes subir el alquiler, resulta que tú lo tienes a 400 euros porque es una renta vieja y tú lo quieres poner ahora, sacarle un poquito más, porque es que resulta que ya, como las hipotecas han subido, ya ni con lo que te estaba pagando de renta te da para porque a veces los tipos de interés de las hipotecas suben por encima de lo que sube el IPC, y tú tienes un contrato que es a 5 años y tú cada año le subes a tu inquilino el porcentaje del IPC. Pero y si suben los tipos de interés por encima y tú con ese alquiler lo que estabas pagando es la cuota de la hipoteca, pues resulta que es que ahora no te da. Valentín. ¿Sabes? Entonces, claro, lo que estoy diciendo es que lo mejor es eso. Es decir, que 200 familias van a poder vivir porque se ha construido por parte de la administración. Y que se liberan esas viviendas que siguen siendo insuficientes, que ojalá se pusieran esas casas vacías en alquiler, pero yo, por ser justa, Valentín, porque quien nos está escuchando y esté buscando alquiler, es que hay que decirlo, es que sí, hay gente que mantiene unos alquileres razonables, pero es muy poca. Hay muchísimos alquileres, es que están especulando, es que es real, es que buscar una vivienda, y esto es un problema. Y esto es un problema enorme, pero enorme, porque la gente no puedes decidir tener una familia, no puedes decidir nada, no puedes decidir ni separarte, Sí, es que no lo puedes ni decidir. O sea, hay gente que está cobrando un sueldo entero. Me piden a mí, Valentín, mi sueldo entero casi para que yo alquile una vivienda. Pero la responsabilidad es del que alquila. ¿O es de la administración pública? Tiene que regularse el mercado. Tiene que regularse el mercado. Vale. Y tiene que regularse, bajo mi punto de vista, creo que aliviaría muchísimo el mercado. Porque si tú pones esos precios porque tiene una demanda que lo flipas. Entonces, vamos a, digamos, a darle vivienda a las personas que son más vulnerables. Vamos a dar alquileres asequibles con la construcción de nueva vivienda protegida y asequible por parte de la administración. Y vamos a poner las viviendas vacías al alquiler. Pero y vamos mira, a ver si se alivia o no se alivia el mercado. O sea, la reflexión iba en el sentido de que se regula también el mercado. Es decir, si tú sacas y pones a esas 200 familias, dejas 200 pisos que antes estaban en alquiler para que los pueda alquilar otra. Entonces, ¿qué hay? Hay oferta. Al aumentar la oferta, los precios se regulan de por sí, porque tú me puedes decir, Exacto. Uno de los pisos, vale, pues resulta que han dejado 200 pisos ahora porque la gente se ha ido a Maneje, ¿vale? Perfecto, sus pisitos nuevos y todo. Y toda esa gente que ha dejado los pisos, pues bueno, hay 20 en Maneje, 80 en Argana Alta, 50 en Arrecife, vale, si tú resulta que es que me pones en Arrecife, de los 50 que puedan quedarse libres, uno me lo pones a 1000 y otro te lo pones a 700, pues la gente va a coger ahí.
al haber oferta, ahí es cuando se regula todo el mercado. Entonces, claro, tú por mucho que lo puedes poner el piso si quieres a 2.000, pero si hay otro lado que lo tiene a 700 y está libre, ¿cuál se va a alquilar primero? Esa es la oferta y la demanda. Claro, es que no... es así. Estamos hablando de lo mismo, en realidad estamos de acuerdo en eso, pero que yo sí que creo que hay gente que tienen todo el derecho del mundo, es su propiedad y puedes ponerlo al alquiler que quieras. Sí, pero me estás pidiendo mi sueldo para que yo pueda vivir. Y me estás dejando sin dinero para comida, sin dinero para mis cosas básicas. O sea, sí, pero eso le está pasando. Pero no carguemos solo en esa. No. Hay que, claro. No. Es decir, tú, por ejemplo, tienes un coche de segunda mano y lo quieres vender. Yo no puedo apelar a la moralidad de la gente. No, ¿me pero es que entiendes? tú- A lo que tengo que apelar es a que se pongan esas viviendas vacías al alquiler, a que se construya vivienda por parte de la administración y a que se alivie de esa manera el mercado. ¿Para qué? Para que tú, que estás en todo tu derecho a poner tu propiedad al precio que tú quieras, si lo pones muy alto y tienes muchas más oferta, pues a lo mejor no te lo alquilas. Es muy plausible, es muy loable que hayan arrendadores que tengan pues ese tipo de principios, pero no los puedes obligar. El que hay que exigirle es a la administración Claro, pública. claro, es que- Y que ponga todas las medidas habidas y por haber que estén en su mano, y después evidentemente tendremos que confiar en el efecto regulador del mercado con esas medidas. Claro, y ya es está. que un otra cosa no puede hacer. propietario no se puede convertir en el Ministerio de Vivienda, ni en el Y ICABI, ni nada. Y de el eso. problema lo tienes tú cuando tu sueldo lo tienes que destinar entero a la vivienda, a pagar esa vivienda o a pagar ese alquiler, y no digo por tu culpa, sino porque no han sabido ir equiparando los sueldos al precio de la vida. No ¿Y eso de puedes- quién es a ver, culpa? a ver, ¿Cuántas veces lo han anunciado? Sí, pero a ver. ¿Cuántas veces lo han anunciado que iban a luchar contra la inflación? ¿Y han sabido tomar las medidas necesarias? Ya está. Compañero, le dejo. No, los dejo yo a ustedes. Valentín, gracias. Y Saludos. Pedro Venga, Martín, gracias gracias a a ti los dos. también.